Muy buenas tardes con todos. Hoy hablaremos sobre Jesús y una aproximación histórica. El presente video es realizado por Laura Fiorel Arciniegas Delgado y mi persona, Ginette Novelli Beltrán González. Tenemos preparados 5 puntos para abordar el contenido de este video. Primero, una introducción. Segundo, los grupos sociales. Como tercer punto, la novedad en el mensaje de Jesús. Como cuarto punto, el compromiso con la sociedad actual. Y como quinto punto, las conclusiones. La temática a abordar es un análisis de los aspectos relevantes de la vida de Jesús en Palestina, desde un contexto social, político y económico, haciendo un paralelo con la actualidad, con las situaciones en el contexto actual y tomando como referente los valores de sencillez, dignidad y esperanza que Jesús dejó al mundo. Como otro punto hablaremos de los grupos sociales. La sociedad romana estaba dividida en grupos sociales, pero también considerados grupos políticos y económicos, en tres ramas: la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta, donde se encontraban el sumo sacerdote, los jefes romanos, las grandes terratenientes, los ricos comerciantes, los jefes de recaudadores de impuestos, quienes eran los que tenían el poder del momento. Posteriormente tenemos a la clase media, que hace referencia a los artesanos, recaudadores, maestros de la ley y los sacerdotes, quienes tienen un poco de recursos pero no lo suficientes para pertenecer a la clase alta. Y finalmente tenemos a la clase baja, que es la que tiene menor jerarquía dentro de la pirámide y es donde está concentrado la mayor cantidad de personas. Tenemos a los campesinos, los pescadores, los pastores, los enfermos, los pobres, los esclavos y los leprosos. Enfatizando un poco la organización social, a Palestina encontramos la pirámide que estamos observando, donde tenemos como máxima autoridad al sumo sacerdote, a los sacerdotes, los escribas, el pueblo llano y posteriormente, y los de menor jerarquía, las mujeres, los enfermos y pecadores. Abordando un poco la descripción sobre las pirámides, posteriormente tenemos a los patricios, quienes eran las familias más influyentes de Roma y considerados ciudadanos romanos. Tenemos a los libertos, que eran igual que los plebeyos, antiguos esclavos libres. Tenemos a las mujeres que carecían de derechos, eran esclavas y consideradas objetos. Tenemos a los plebeyos, los cuales se dividen en tres grupos: los nobles, que eran los más pudientes de clase media; a los caballeros, que al igual que los plebeyos eran caracterizados por una fortuna intermedia; y finalmente los clientes, que eran plebeyos más pobres, hombres libres que vivían bajo los dominios de los patricios. Por último tenemos a los esclavos, quienes carecían de derechos y eran los que realizaban el trabajo pesado. Además de los antes mencionados, tenemos el sumo sacerdote, que es el máximo representante del templo. Era el encargado de administrar la comunidad judía. También tenemos a los fariseos, que eran hombres buenos, cumplidores de la ley; a los saduceos, que eran aristócratas, sacerdotes principales; los escribas, que eran laicos que actualizaban la ley. Tenemos a los sacerdotes dedicados al culto. Tenemos a los celotas, fanáticos de la ley. Finalmente tenemos al pueblo llano, que era la clase social inferior, o sea, el pueblo; a las mujeres, que eran consideradas posesión del hombre y no tenían derechos; y tenemos a los marginados, que eran publicanos, que cobraban tributos sobre las mercancías; los enfermos, que eran los excluidos de la vida social; y los gentiles y pecadores públicos. Política. ¿Qué pasa con la situación política en Palestina? Bueno, estaba dominada por Roma y entre sus culturas encontramos la judía y la griega. Entre las más dominantes encontramos estas, aunque también existían otras como la romana, que era pues básicamente la que tenía el imperio y eran las instituciones las cuales pues gobernaban a Palestina. Aquí encontramos una situación peculiar, que es que había un representante romano para gobernar con una pequeña guardia. Sin embargo, este es asociado más que todo a la iglesia, quien era el que hacía cumplir las leyes divinas en su máxima expresión. Bueno, ¿qué pasa con la situación económica? Esta se conoce que sus principales actividades eran la agricultura y la ganadería. Cabe aquí resaltar que Palestina se encontraba en una situación precaria económica y solamente pues las culturas dominantes y las clases dominantes eran las que eran beneficiadas a causa de la clase obrera, ¿no? Bueno, entre sus principales cultivos encontramos la cebada, los higos, el olivo y la viña. Entre la industria encontramos la pesca, la construcción hilera y la alfarería. Estas tareas eran desempeñadas principalmente por las mujeres
al estar en mercados promocionando sus productos y ayudar en cierta parte económicamente a sus maridos y al hogar. En el ganado encontramos principalmente la venta de corderos. Aquí vale resaltar que existían unos impuestos tanto directos como indirectos. ¿Esos que eran? Eran cobrados por la clase alta, principalmente por los patricios y la iglesia, en contra de quién, del proletariado, de los artesanos, de los agricultores, de los ganaderos. Y les cobraban en los impuestos directos por el alquiler de la tierra y en los indirectos por el uso de la tierra, generando que las ganancias de estos sean poco productivas. Aquí encontramos una frase célebre a Jesús. Bueno, expresa, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta frase nos va a ayudar a entender la novedad del mensaje de Jesús. Bueno, ¿en qué radica la novedad de su mensaje? Nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento de la Biblia, que se enfoca en la parte humana que Jesús quiso dar a conocer a la sociedad, a nosotros actualmente, a sus discípulos. Bueno, ¿qué expresa la misma palabra del Evangelio? Esta quiere decir la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Cristo anuncia abiertamente el cumplimiento del reino y la venida de Dios. Y para esto, ¿qué dice? Que para alcanzar el reino de Dios debemos cambiar, debemos ser unas personas más humanas, llegar al perdón, a la compasión, a la paz, a la tranquilidad por nuestros semejantes, para a partir de esto poder profesar la palabra de Él, creer en el Evangelio y convertirnos realmente en hijos de Él, ya que actualmente lo somos. Sin embargo, no basta con solo serlo, sino que debemos seguir y profesar la palabra de Él y cumplir su mandamiento. Entonces, miramos aquí cómo Él radicalmente no discriminó a su pueblo por enfermedades, por el rencor, por pecados, sino que a todos nos trató por igual, poniendo en primera instancia el amor que nos tenía. También aquí vale hacer énfasis en la incondicional entrega que Él nos dio y la caridad que tuvo hacia nosotros, ¿no? A pesar de, de ser crucificado y de entregar Dios a su Hijo, Él no le importó esto con tal de darnos el amor hacia nosotros, ya que esto demuestra la novedad absoluta, universal y permanente de la resurrección, que actualmente sigue vigente en nuestros corazones. Y por eso se invita a que Cristo nosotros lo tomemos realmente como un modelo, como un modo para reinar nuestra vida y tomar como las riendas de nuestro mundo y de la historia humana para no vivir sumidos en el pecado ni en el rencor, sino por el contrario, hacer lo que hizo Jesús, ayudar a la población y realizar la realización plena de nosotros como humanos. Por eso aquí tomamos una frase célebre que es la plenitud de los tiempos ha llegado, pues hasta nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los protagonistas. Es importante hacer énfasis en el compromiso que tenemos nosotros como cristianos y que, bueno, hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos aportar en la sociedad y profesar su palabra, pero una de estas es ayudar a los desamparados, luchar contra la discriminación, reaccionar contra el rechazo, defender a los maltratados en la sociedad, estar junto a los presos y sostener a la familia que son. ¿Por qué nosotros elegimos esto? Porque estas acciones, por decirlo de una manera, son las que hicieron conocer realmente a Jesús. ¿Por qué? Por Él demostrar a partir de esas acciones el amor que nos tiene, cómo podemos, o sea, realmente si nosotros realmente perdonamos y tenemos paz en nuestro corazón, cómo podemos cambiar la sociedad sin discriminar a la gente solamente por ser enfermo, por dedicarse a un trabajo que realmente pueda que no sea grato para nosotros, pero no por eso debemos que maltratarlos, ni rechazarlos, ni desearle el mal a la gente, porque esa es nuestra misión en el mundo, profesar la palabra de Jesús y ayudar a que la sociedad sea más justa. En este punto vamos a mencionar las conclusiones que obtuvimos en ese trabajo y lo que aprendimos. Bueno, como primera conclusión,
consideramos nosotros que existen muchos hechos importantes que marcaron realmente la religión y que lo hacen reconocido a Jesús y cómo ha marcado nuestra vida. Sin embargo, nosotros nos enfatizamos en el proceso evolutivo y en el progreso que obtuvo la humanidad gracias a las acciones de estos, a las buenas obras que hizo. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros pudimos reconocer que existe el alma humana y que existe un método para establecer unas correctas relaciones con nuestro semejante basándonos en el amor y en el respeto, no solamente en el rencor y en el cómo actuar con el otro porque me hizo un daño, sino realmente profesar la palabra de Jesús, humanizándonos y doliéndonos de la realidad. Como segunda conclusión también encontramos que la primera gran enseñanza que nos enseñó Jesús es la de aprender a amar y poner el amor como centro de todas nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo como prioridad el amor a Dios y el amor a sus semejantes, sin importar él el dolor que vivió cuando lo crucificaron, pero él no le importó esto o sea, hizo todo por sus hijos, por nosotros. Entonces, o sea, lo más grato de nosotros es realmente profesar su palabra y amar a nuestros semejantes sin importar los momentos o las distinciones que tengamos en nuestra mente, o sea, debemos olvidarlas y realmente actuar como personas samaritanas realmente. Además, también tenemos en cuenta que Cristo ha influenciado en las diferentes familias, ya que siempre tiene presente el amor. Y esto lo expresa en sus acciones, lo cual denota el amor que nos tiene a sus prójimos, ¿no? Entonces, o sea, radica aquí la importancia en que nosotros tenemos que seguir sus mandamientos, no solo seguirlos, sino que realmente, o sea, actuar de buena fe con nuestros semejantes. Bueno, profe, esperamos que haya sido de su agrado este video y haya comprendido todo lo que le quisimos dar a conocer. Que tenga buena tarde. Hasta luego.